sí vamos a compartir, quizá sobre todo con alumnos que no conocen tanto, que tengan algunas otras referencias del doctor por si quieren de igual manera ir haciendo el contacto con él, siempre muy generoso en su conocimiento. El doctor Flavio de Jesús Castillo Silva, originario del puerto de Veracruz, orgullosamente oaxaqueño de crianza, residente de la siempre hermosa y mágica ciudad de Oaxaca, La Verde Antequera. El doctor Castillo es andragogo, doctor en ciencias de la educación, investigador educativo de las ciencias agógicas, facilitador del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca e invitado en diferentes universidades de Latinoamérica. Formador de formadores internacional, conferencista internacional, escritor internacional con 38 libros publicados, 6 veces doctor honoris causa, recientemente en abril de este año, 2 veces en el 2022, 2 veces en el 2021 y una vez en abril del 2016. Poseedor de 5 premios mundiales a la excelencia académica. 3 de ellos son Águila de Oro 2024, 2023 y 2022. Asimismo, los otros 2 premios mundiales se llaman César Vallejo en sus ediciones 2022 y 2021. El título de su ponencia es El aprendizaje entre adultos. Muchas gracias, doctor. Es suya la pantalla. Muchas gracias, Fabiola, muy amable. Bueno, voy a compartir buenas tardes a todos. Voy a compartir mi presentación que he preparado con mucho afecto para tocar temas. Y por ahí hay una sorpresa que creo que va a ser interesante. Entonces, permítanme tantito. Vamos a buscar dónde quedó mi ponencia. Si yo fuera ponencia, ¿dónde estaría? Creo que estoy aquí. Ahí está. Ahí. Voy a quitar que está aquí. No la quité al principio, disculpe. Bueno, me estoy preparando para estar con ustedes. Ya. Muy bien. Vamos a platicar entonces sobre el aprendizaje entre adultos. Espero no haber cambiado el título de la presentación. Y bueno, como yo anticipaba desde ayer, voy a hacer un pequeño, pero muy sincero y desde el corazón, en verdad, se los digo aquí en confianza, sobre para mí, uno de los últimos andragogos pioneros. Y la verdad que, bueno, tenemos que empezar a superar esta pérdida tan grande para muchos de los que estuvimos muy cercanos a él. Aquí fue donde lo conocí por primera vez en Caracas. Estábamos aquí con una caja que se llama Oaxaca en una caja. Es un programa de una persona también conocida. Y bueno, fue la primera vez que contacté con el doctor Alcalá. Fue una experiencia fenomenal. El doctor Alcalá quería que yo conociera Venezuela en ese solo viaje que pude hacer con él. Y bueno, pues aquí estamos en la colonia Tovar, una colonia alemana, muy interesante que tuvimos. También tocó estar en esas fechas en el cumpleaños de mi tía, la doctora María Eugenia Chaparro, y pues le sorprendí con un mariachi. Ya ven que los mexicanos, si no hay mariachi no se pone bueno el asunto, entonces contraté a escondidas y con la complicidad del conductor que nos llevaba de aquí para allá, un mariachi. Y la sorprendimos en su casa con mariachi, y bueno, pues se pusieron el sombrero clásico de los mariachis y aproveché para tomar esta fotografía. También, pues aquí en ese aparatito que nos llevó hasta la parte más alta, el Cerro de Ávila, que está ahí en Caracas. Y bueno, el teleférico, pues fenomenal también. Pues el doctor Alcalá estuvo muy, muy contento con nuestra visita. Aquí hay algunos datos que valdría la pena que aquellos que no lograron conocer al doctor Alcalá, pues unificó de manera conceptual la andragogía. Yo voy a poner más al rato su definición, que hasta el momento seguirá siendo la definición más completa que hay sobre andragogía. Contribuyó en la conformación de la justificación de la andragogía como ciencia. Por ahí en internet encontrarán un libro del doctor Adolfo Alcalá donde habla que la andragogía es o no es ciencia. También, con su misma definición, construyó un modelo andragógico muy completo que también de igual forma estaría muy, muy difícil que alguien pudiera, o sea, se puede modificar, pero de que lo pueda
reemplazar, estaría muy complicado. Y bueno, empezó a hablar de la praxis andragógica, y aquí sí quisiera hacer una pequeña aclaración para que quede para todos. El doctor Félix Adam, que construyó muchísimas cosas para la andragogía, él hablaba de metodología andragógica, no hablaba de la praxis andragógica, una palabra que yo pienso que el doctor Adolfo Alcalá incursionó e incorporó. Bueno, esas son algunas cosas que podemos hablar del doctor Alcalá, aquí conviviendo en la sala de su casa. Y aquí hay algunas obras de él, Introducción a la Estadística. Acuérdense que ya el doctor Jairo decía que él era ingeniero civil, igual que yo, y también algo que también era una coincidencia en ambos. También dice, ¿es la andragogía una ciencia? ¿Se acuerdan que lo acabo de mencionar? Lo encuentran en internet. También libro Guía de Estudio para Estudiantes de la Maestría en Educación Abierta a Distancia. Andragogía, Ciencia y Arte de la Educación y Modelo de Aprendizaje Andragógico. Estos dos últimos aquí los tengo y bueno, tengo la fortuna de tenerlos, el de andragogía con todo y autógrafo de él y el de modelo de aprendizaje andragógico pues me lo compartió en algún momento. Aquí se logra un sello de agua que dice para uso exclusivo del autor, pero bueno, él me lo compartió en este caso. Bueno, esta es la foto más famosa, si se dan cuenta de la foto donde estábamos los dos, pero pues alguien hizo el favor de recortarme y quitarme del escenario y la foto ustedes la van a encontrar en internet cuando pongan Adolfo Alcalá, así, él solito como debe ser. Y bueno, pues a partir del 22 de mayo, ahora yo considero que es una estrella en el cielo, y bueno, pues nos deja muchas cosas, ¿verdad? Un gran vacío, no sé si quepa decir que el doctor Adolfo Alcalá, a partir del 22 de mayo, pues es ya una leyenda de la andragogía, ¿no? Muy bien, pues bueno, pues la verdad yo públicamente agradezco todo lo que hizo en mi formación. Yo alguna vez lo dije, lo repito, pues yo soy alcalista, ¿no? Yo soy una persona que fui formado de la mano del doctor Adolfo Alcalá y pues aquí seguiremos aportando. Igual sé que en algún momento nos tocará estar también en la foto con ese lazo ahí. Bien, pues bueno, aquí ya está el póker de estrellas de la andragogía, el doctor Marco Knowles, que falleció en el 97, Adam en el 91, el doctor Manuel Castro Pereira hace 2 años, se nos adelantó y apenas el doctor Adolfo Alcalá también se nos ha adelantado. Mi respeto y mi afecto y admiración para cada uno de ellos. Vamos a comenzar entonces mi tema. Yo les había avisado que iba a hacer esta participación, no podía dejar de hacer. Vamos a hablar del aprendizaje entre adultos. Para aquellos que están nerviosos con la lista, yo en algún momento se las voy a compartir. Con calma, por favor. Vamos a concentrarnos en esto. La educación de los adultos es más que un derecho, una clave para el siglo XXI. Eso lo dijo la UNESCO. Y ya también lo dijo anoche, me parece, el doctor Carlos Garrido, al mencionar que tenemos una población cada vez más adulta. Estamos dejando de tener población infantil. En algunos países de Europa, perdón, ya no tienen población infantil prácticamente. Bueno, hay muchos incentivos incluso en esos países para hacerlo, ¿no? Pero bueno. La pedagogía, eso se lo dijo Ochoa, no el portero de la selección de México, sino un Ochoa, un educador, dijo que la pedagogía siempre ha sido una disciplina diseñada para dirigir a los niños y educar a los adultos como niños. Hace rato estábamos hablando de que no podía haber pedagogía para adultos y tampoco podía haber andragogía para niños. Cada quien en su lugar, cada quien en su momento. Y bueno, yo lo he dicho en varios escenarios y no me cansaré de decirlo, que la pedagogía es como la rueda. La rueda fue un maravilloso invento que hizo que la humanidad diera un gran salto cuántico ahí, ¿no? Si es que cupiera esa expresión. Pero la humanidad se desarrolló y empezó a considerar a la rueda como el mayor de los mejores inventos de la humanidad. Sin embargo, yo soy de las personas que piensan
que la rueda también, sí, nos ayudó bastante en ese cambio, abrir nuestro pensamiento en ese sentido, pero también en su momento ha sido para mí un invento tope. Un invento tope porque de esa manera el girocentrismo, que es lo que se llama a esta situación de la rueda, está ahí y no pasa de esa pared ya, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos inventado la rueda hace como 5.000 años? Pues quizá hubiéramos pensado en volar antes. Y eso no lo digo nada más yo, porque dije, bueno, a lo mejor el único que anda medio patinando ahí soy yo, ¿no? Aquí hay un código QR en la parte de arriba, creo que a ver, ahí está, ¿no? El código QR. En la parte de arriba, ustedes pueden escanearlo y después pueden leerlo. Es un artículo de una persona que habla sobre si en la rueda fue o no el mejor invento de la humanidad, ¿no? Igual sucede con la pedagogía. La pedagogía fue un invento maravilloso. Logró hacer, y estoy hablando de la pedagogía desde Juan Amós Comenio, el padre de la pedagogía. La pedagogía empezó a buscar las maneras para que los niños fueran formados apropiadamente. Pero como no había otra cosa, entonces la utilizaron con los jóvenes. Y como no había otra cosa, también lo utilizaron con los adultos. Y como no había otra cosa, también lo utilizaron con los adultos mayores. Entonces, la pedagogía actualmente es como si yo me comprara una camisa de talla más chica de la que es la que debo de utilizar, porque si no, entonces va a dar el botonazo, como decimos aquí en México, se van a estar abriendo las partes intermedias de los botones, porque ya la camisa no logra cubrir mi necesidad de vestimenta, ¿verdad? Igual sucede con la pedagogía. La pedagogía, pues sí, ha sido maravilloso. Yo no le quito el mérito, tampoco me cae mal, porque por ahí algunas personas luego me han dicho, ay, es que a ti te cae mal la pedagogía. No, no me cae mal la pedagogía. Pero tampoco quiero yo que quedemos con ideas equivocadas al respecto. Bueno, entonces ya la doctora Verónica, y no me acuerdo si también el doctor Carlos Garrido, hablaron de las ciencias agógicas, ¿no? Las ciencias agógicas que fueron clasificadas por Ibáñez Martín, un español, en el año de 1979, y consideró que todo lo que terminaba en agogía eran ciencias, ¿no? Aquí hay una que no está incorporada, que sería la paidología, que sería la primera para bebés. Por ahí hace rato preguntaban a alguien de la no sé, natología, algo así decían, ¿no? Mire, aquí en México, porque no hay mucha información sobre la paidología, aquí en México se llama puericultura. La puericultura, que pueden encontrar muchos documentos al respecto, para aquellos que están trabajando con esos infantes, pueden buscar mucha información sobre puericultura, que es al final de cuentas una manera de orientar lo que sería la educación y el trato hacia estos infantes, ¿no? De 0 a 3 años, más o menos estamos hablando. Y bueno, a partir de los 3 años, que aquí en México empieza el preescolar o kinder, bueno, a partir de los 3 años estaríamos hablando de pedagogía, y estamos hablando de pedagogía hasta los 12 años, por ahí más o menos 11 años, dependerá de la fecha de nacimiento y de ingreso a la primaria, estaríamos hablando de la pedagogía. En ese periodo, sí es correcto utilizar la pedagogía, ¿no? Bueno, entonces, después tenemos con los adolescentes la ebegogía, ya lo mencionaba también mi amigo el maestro Freddy Papa, la ebegogía que atiende a los adolescentes en situación de aprendizaje. Y después, hablando de la adultez, estamos hablando de la andragogía. La gerontagogía también creo que el maestro Artemio mencionó hoy en la mañana que la gerontagogía es una parte de la andragogía. Yo he dicho que es una rama de la andragogía, y aquí cabe hacer mención porque también causó interés algunas palabras. La eutagogía es una metodología de la andragogía, y también en su momento esa es netamente andragógica. Y de uso andragógico
sería en su momento la cibergogía y la paregogía, lo que también llamamos como aprendizaje entre pares, ¿ok? Bueno, eso sería el mundo de las ciencias agógicas. Realmente el doctor Félix Adam, en 1977, en su libro de andragogía, página 42, no sé por qué me la aprendí así, dice ahí que se necesita una ciencia que integre a la educación del ser humano desde que nace prácticamente hasta que muere. Le llamó antropología. Su hija, Elena Adam, hizo el cambio por cuestiones etimológicas y lo llamó antropagogía, ¿no? Antropagogía lo llamó, ¿ok? Bueno, aquí podemos ver también lo que también ya decía, que la pedagogía es ciencia y arte de enseñar a los niños, no lo digo yo, lo dice Santillana 2003. También la ebegogía estudia la educación del adolescente en su etapa de educación media. Tenemos a la andragogía, que tiene como objeto de estudio al adulto en situación de aprendizaje, y Lessa y Bolton, que son los pioneros de la gerontagogía, ellos reconocen a esta como una intervención educativa en personas mayores. Básicamente, eso sería la parte de la ciencias agógicas, antropología, con el nombre que ustedes quieran llamar. Bueno, entonces, basado en esto, aquí quizá la explicación sea más clara con respecto a una pequeña intervención que hice a mediodía. En la pedagogía tenemos un proceso que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, famosísimo y además para muchos único. Sin embargo, el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene características que yo incluso he mencionado, que para su servidor, el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso sometedor. Bueno, no voy a dar mucha explicación en este caso, pero puedo mencionar de que hay alguien que enseña y hay alguien que aprende, pero ese mismo que enseña evalúa al que aprende y bueno, está sometido a diferentes condiciones. En el caso de la adolescencia, que llamamos ebegogía, esta ciencia tiene como proceso un proceso de problematización-aprendizaje. Ya lo decía yo, el adolescente está en la etapa de reconstrucción de su cerebro y en esa parte tiene una remodelación acerca de quitarse criterios que le fueron inculcados quizá por sus padres o sus autoridades morales inmediatas. Y bueno, la parte también de toma de decisiones es algo de su remodelación. Y aquí nosotros, los adultos, luego se nos ha olvidado que pasamos por una etapa muy parecida y entonces decimos muy fácilmente que son unos rebeldes sin causa, incluso le dicen algunos. Pero realmente no, están en una etapa de remodelación, su propio cuerpo, su propio cerebro le está pidiendo que ponga a prueba cosas nuevas, cosas que de su experiencia. Y ahí es esa parte que la ebegogía con sus estrategias que están especificadas permitan en su momento apoyar a los adolescentes en su formación. Además, los adolescentes lo que menos quieren es tener un adulto enfrente de ellos y que les diga qué tienen que hacer. Entonces, de hecho, ni siquiera a sus papás a veces le hacen caso. Imagínense a un adulto ajeno a su familia que le llaman profesor, que le llaman facilitador, docente, maestro, como ustedes quieran, pues obviamente le es bastante, le genera una predisposición ahí. En el caso de los adultos, manejamos en andragogía un proceso de orientación-aprendizaje. Alguien lo preguntó hace rato también. Bueno, es un proceso de orientación-aprendizaje. Significa que, en primer lugar, el facilitador no va a enseñar, va a orientar. Y orientar implica apoyar desde la experiencia y conocimiento que ya tiene el facilitador para que el participante no tenga que tropezarse con las mismas piedras que él se tropezó, pero tampoco es de empujarlo para que llegue inmediatamente a la meta, sino que tenga el respeto por el ritmo de aprendizaje de sus participantes en su momento. Bueno, la andragogía pues tiene esas dos raíces etimológicas, andros, que significa hombre como especie, y gogos, que significa guiar o conducir.
Bueno, entonces, la UNESCO dijo que es un neologismo que lo utiliza y lo definió como ciencia para la formación de los hombres. En una charla, no recuerdo con quién honestamente, pero me hizo un comentario que me hizo reflexionar y yo quiero proponerles que en lugar que digamos la andragogía era ciencia para la formación de los hombres, pues seamos un poquito más inclusivos y podamos decir ciencia para la formación de las personas adultas. Creo que de esa manera todos estaríamos representados en ese sentido. Bueno, la andragogía tiene como sustento a la psicología humanista. La psicología humanista, pues propuesta por Peirce, por Maslow y también por Rogers, todos ellos son aquellos que proponen en su momento esta tercera fuerza o tercera corriente psicológica, ¿no? Bueno, eso sería con respecto a la parte de la fundamentación de la andragogía, ¿verdad? De hecho, hay cosas que Rogers, que básicamente es el psicólogo a que más se le hicieron caso en la cuestión de la andragogía en sus inicios, hace aportaciones muy claras y al ratito lo voy a ir mencionando. Los pioneros, ya los mencioné, pues Knowles, Félix Adam, Manuel Castro Pereira, Adolfo Alcalá, esos son nuestros pioneros de la andragogía y pues no los vamos a poder cambiar, ¿verdad? Son aquellos que tuvieron la oportunidad en su vida de poder hacer cosas maravillosas a favor de la andragogía. Hay cosas que son compatibles con la andragogía, ya lo mencioné, el control adaptativo del pensamiento de John Anderson, las inteligencias múltiples de Gardner y el conectivismo de Siemens y Downs, ¿verdad? Esos son algunas compatibilidades que se pueden tener en su momento. Yo aquí podría lanzar, ¿verdad?, el reto hacia todos ustedes de decir, bueno, oigan, hace falta una teoría de aprendizaje de adultos. ¿Por qué no la construimos entre todos, no? Ahí está el grupo de AndraFans para poder hacer trabajo colaborativo para ir creando y poniendo nuestro granito de arena al respecto. Esa es la definición del doctor Adolfo Alcalá. Es la más completa que hay. Dice, es la ciencia y el arte que siendo parte de la antropología, ya les hice mención de esa palabra, y estando inmersa en la educación permanente, una palabra, un término acuñado hacia el doctor Félix Adam, se desarrolla a través de un hecho sustentado en la institución educativa u organización. Otra vez digo porque está en otro color. El ambiente, el contrato de aprendizaje, la didáctica, la evaluación, y el trabajo en equipos, cuyo proceso, al ser orientado con el fin de lograr horizontalidad y participación, que son dos principios que también mencionaré más tarde, y sinergia positiva por el facilitador del aprendizaje. Permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad del participante adulto en cualquiera de sus etapas vitales. Acuérdense que hay tres tipos de adultez: joven, intermedia o madura y adultez tardía, con el propósito de proporcionarle una oportunidad para que logre su autorrealización. La palabra autorrealización está en azul y esa pues es una aportación de Carl Rogers, que él hablaba de la autorrealización también. Bueno, ¿por qué le puse la palabra u organización en otro color? Bueno, la definición, si le quitamos esas dos palabras, la definición original era así. Yo en un chat le mandé a decir al doctor Adolfo Alcalá, a mi tío, que sentía que su definición estaba circunscrita únicamente en el ámbito educativo. Pero ¿qué pasaba con las organizaciones? Y entonces como que dijimos, oh, sí, cierto, ¿no? Entonces le pedí autorización para agregar estas dos palabras, u organización, la definición original de él, para abrirla totalmente para cualquier circunstancia de formación entre adultos. Una de las premisas que yo siento que fue el boom y además el parteaguas entre la pedagogía y la andragogía fue esta: los niños y los adultos aprenden de distinta manera. Y es cierto, ustedes imagínense cómo, o recuerden más bien, cómo aprendían cuando eran niños, ¿no?
El profesor les decía qué hacer, cómo lo tenían que entregar y no se tenían que salir de ahí porque ya lo había dicho el profesor. Ahora, intenten hacer eso con sus participantes adultos. Pues más de uno me va a mandar a volar, va a decir, oye, pues qué onda, yo quiero hacerlo a mi manera porque yo tengo pues ideas propias, o sea, sus estructuras cognitivas son diferentes y por eso desde ahí es de que hay que considerar ese aspecto en su momento, ¿no? Entonces, creo que si nosotros quisiéramos hacer justicia, podría yo decir que Thorndike, o no sé cómo se pronuncie, y Thompson son aquellos que fueron los que dijeron esto, no tanto el doctor Knowles. Sin embargo, el doctor Knowles lo toma como suyo para que puedan en su momento tener ya claridad de si hoy sí es cierto, tenemos que pensar entonces de una manera así muy práctica, tenemos que llegar a pensar que pues la pedagogía sea para los niños, la pedagogía sea para los adolescentes y la andragogía para los adultos. Así, ya con esa claridad, el mundo sería muy sencillo en este sentido, educativamente hablando, porque entonces ya en los pensum o planes y programas de estudio, así le llamamos en México, para la cuestión de las licenciaturas en educación, con el nombre que sea, para que eliminaran la pedagogía a veces dice, pedagogía para los niños, se me hace redundante. Si hablamos de pedagogía y estamos hablando de niños. También, pedagogía del adolescente, la eliminamos. Le ponemos mejor pedagogía. Pedagogía del adulto, la eliminamos. Mejor le ponemos andragogía. Pedagogía del adulto mayor o anciano, como el nombre que quiera, la eliminamos y le ponemos gerontología. O sea, las cosas por su nombre como debiesen ser en ese sentido. Hay una diferencia medular en ese sentido. En el caso de la pedagogía, esta es una situación netamente vertical. Ya el maestro Artemio nos hizo por ahí una diapositiva en donde mencionaba la situación de la verticalidad en la relación entre el pedagogo o profesor, como quieran llamarlo, y en este caso el estudiante. La pedagogía es una situación de acompañamiento. Vamos al 50-50 con los adolescentes y en este caso, en el caso de pedagogía, yo digo que el docente dirige. En la pedagogía, el estudiante propone. La andragogía, que es netamente horizontal y que ya se han dicho varias veces, el participante decide. Pequeñas, grandes diferencias entre desde la pedagogía hasta la andragogía en su momento. Muy bien. Entonces, yo escribí esta frase, es una rima muy simple, pero la verdad que tiene mucho sentido. Donde hay adultos que formar, así vamos a grabárnoslo, por favor. Donde hay adultos que formar, la andragogía debes usar. Ya no cabe la pedagogía en esos tiempos, pero voy a seguir abonando y al rato ya les digo otra más. Por ejemplo, todas las universidades que existen hasta el momento tienen modelos pedagógicos que en los años 70 del siglo pasado, 80, 90, todavía funcionaban. ¿Pero qué creen? Ya están caducos todos ellos. ¿A partir de qué momento quedaron caducos? Otras voy a decir, me acordé que tengo que mencionarles que esos modelos pedagógicos ya están siendo obsoletos. Primera, que fomentan el magistrocentrismo. Tú como profesor quieres participar en la universidad impartiendo la materia de matemáticas 1, ¿qué es lo que hace la universidad? Te dice, a ver, profesor, haga su planificación, en México decimos planeación, hagan su planeación de la materia de matemáticas 1, aquí está el temario, y el profesor hace una planeación a ciegas. No conoce cuántos son en ese grupo, no tiene otros datos, y entonces, ¿qué es lo que llega a hacer el profesor? Ante las circunstancias y no quedar mal, lo que hace es en su momento planear o planificar para sí mismo.
¿cómo yo le voy a enseñar tal tema a los estudiantes? ¿Cómo le voy a enseñar? Lo correcto debió haber sido cómo van a aprender mis estudiantes tal tema. Pero esto es fomentado por las universidades, en muchas partes de Latinoamérica. Otra cuestión, la pedagogía fomenta el uso de la evaluación roja. La evaluación roja, pues es una evaluación que básicamente toma y dictamina el enjuiciamiento y dice, este trabajo está mal. Y ponen una X, aquí en México decimos un tache. Le ponen un tache al trabajo del estudiante y no le doy ya más explicación de que está incorrecto su trabajo. Otra cosa que también fomentan estos modelos pedagógicos es una pasividad del estudiante y cada vez es más asombrosa. Si antes del confinamiento algunos tomaban nota, otros tomaban fotografía, ahora en el confinamiento aprendieron a no tomar notas. Ahora, post-confinamiento siguen sin tomar nota los estudiantes. Y luego hacen cuestionamientos como, oiga, profe, ¿y si vimos este tema? O sea, como si no tienen apuntes, pues no tienen idea de qué sí vieron y qué no vieron. Otra cosa que también fomentan estos modelos pedagógicos es una deficiente formación docente. Y cuando digo docente, estoy hablando de alguien que está parado en la pedagogía, porque docente significa el que enseña. Por eso la palabra docente no cabe en andragogía, porque en andragogía, ya lo decía yo hace rato, no se enseña, se orienta. Entonces no cabe la palabra docente ahí. Otra cosa que también fomentan estos modelos pedagógicos es el uso de técnicas didácticas no atractivas. Muy pocos se atreven a hacer uso de técnicas didácticas lúdicas o de otro tipo que puedan en su momento llamar la atención. De los últimos chats que logré leer antes de entrar a mi ponencia, era de que los adultos y los adolescentes se aburren o algo así decía, o les es poco atractivo a las clases. Claro, pues tiene que ver un poco también no nada más el facilitador o el docente, quien esté parado ahí, sino también el estudiante. ¿Qué malos hábitos trae? ¿Cuál es su formación como estudiante? Porque el hecho que esté en nivel universitario no garantiza que esa persona pueda tomar buenos apuntes y otras cosas que ya mencionaron mis colegas anteriormente. Entonces, aguas ahí también, no todo es del facilitador o del docente, pues muchas cosas tiene que hacer la persona, el conocente. Por eso yo utilizo mucho la palabra conocente, como para decir, es la persona que está en el proceso de aprendizaje, ¿no? Y entonces el conocente tiene que hacer la parte que le corresponde, nadie más, aunque vivimos en una cultura al respecto. Queremos todo masticado. Oiga, deme esto, oiga, páseme el otro, oiga, ¿puedo tomarle una foto a su diapositiva? Oiga, o sea, ya quieren que uno les tome los apuntes, ya quieren que uno les pase no indagar en utilizando cualquier navegador. Es muy sencillo, nada más estirar la mano. No, eso no fomenta el aprendizaje. Aguas ahí. Bueno, otra cuestión está hay menos atención a estudiantes. El estudiante, ya mencionaba yo, no quiere tomar notas, pues tampoco quiere en su momento tener mucha participación. Y por consecuencia, el docente o el facilitador, dependiendo de quién esté frente a estos estudiantes, pueda tomar una actitud también de predisposición y decir, bueno, pues no hacen su labor como estudiantes, pues yo tampoco hago la mía, ¿no? Y entonces ahí se da una situación entre ellos. Lamentablemente, pero sucede. Bueno, aquí está la respuesta a partir de cuándo los modelos pedagógicos de las universidades se volvieron obsoletos o caducos. A partir de que aparecieron los millennials. Los millennials son los primeros que rompieron los esquemas y los atavismos acerca de la educación universitaria. De hecho, a partir de los millennials, se debe de reconocer que estos y los que siguen, que son los centennials, no necesitan a un facilitador enfrente de ellos, o docente, el nombre que ustedes quieran utilizar, ¿ok? Bueno, entonces, ¿por qué no lo necesitan? Porque ellos son más de indagar por sí mismos. Y si nosotros por ahí,
hermano scout que radica ahora en Panamá, alguna vez nos dijo una frase muy cierta, que los estudiantes aprenden con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. O sea, si yo le digo, no, no, no te metas en ese tema, ya se metió, ya lo comprendió y ya lo incorporó. O sea, es una persona que no tiene límites en este. De que se preocupa, creo que salió todo a raíz de lo de la cuestión de la inteligencia artificial, me parece ayer. Bueno, en ese sentido, pues hay que mencionar justamente esa parte. Bueno, también otra cosa que hay que mencionar es que en este momento hay 4 generaciones interactuando en las aulas universitarias. Tenemos a los baby boomers, apúntenme ahí, yo soy de esa generación. Tenemos la generación, soy analógico, ya les decía yo creo que ayer o hoy que pues, yo crecí con las televisiones de bulbos todavía, apenas las que empezaron a llegar a México eran así, de bulbos. Cuando llegaron las computadoras, pues yo aprendí a trabajar con computadoras, con tarjetas perforadas y después con disquetes todavía, ¿verdad? Teníamos esa cuestión. Y obviamente la música ochentera, la mejor música del mundo, la escuchábamos a través de cassettes. Eso era lo que nosotros teníamos en su momento. Y si queríamos leer un libro que no teníamos, nos íbamos a la biblioteca, la pública o alguna que tuviera acceso para nosotros, ¿no? Bueno, llegó la generación X de 1965 al 80. Ellos son inmigrantes digitales porque están en esa transición entre las grandes computadoras, los dinosaurios que había antes, de computadoras a computadoras personales. La famosa PC apareció en estos años y ellos empezaron a incorporar. También los medios de almacenamiento cambiaron de disquetes también en su momento a CDs y también en su momento a uso de las memorias de puerto USB, ¿no? También pues empezaron a minimizar ¿cómo se llaman? Vi aquí un comentario que pusieron y me distrajo. No pongan comentarios por momento, por favor. Entonces, también empezaron ellos a utilizar, pues, los primeros teléfonos, los analógicos, ¿verdad? Aquellos que necesitaban una antena cada vez más grande como para tener mayor alcance y cosas de ese tipo. Los millennials, que estaba yo también ya hablando de ellos, bueno, pues ellos son nativos digitales totalmente. Ya crecieron con las tabletas, con el smartphone, ya crecieron también con diferentes medios, páginas web que podían en su momento utilizar, tanto para compartir información, el correo electrónico y cosas de ese tipo, ya era mucho más fácil ahí. Y la generación Z o Centennials, que son los que están en este momento, pues obviamente todo es para ellos en ese sentido digital, ¿no? Obviamente cada generación tiene un gusto diferente en las redes sociales. Mi generación, los baby boomers, nos quedamos fascinados con el Facebook. Después, en su momento, están los otros compañeros que empezaron también a utilizar el Facebook. La generación X tiene rasgos todavía hereditarios de la generación baby boomers. Los millennials, los centennials ya empezaron a buscar cosas como Instagram, como Twitter y cosas así, ¿no? Entonces ya tienen otras preferencias en ese sentido. Bueno, juntamos a estos 4 en una fotografía, nos podríamos preguntar, ¿aprenderán igual? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que definitivamente no aprenden igual. En el caso de los baby boomers y la generación X, que les decía yo, tienen cosas heredadas de los baby boomers, bueno, ellos manejan cuestiones son más orientados hacia lo que serían los cursos presenciales, al contacto, así de, mira, te veo aquí, ¿no? También al manejo de presentaciones, de PowerPoint o demos, de diferentes prácticas presenciales, o sea, ellos prefieren eso, meterse en la virtualidad y cosas, métodos tradicionales que se puedan utilizar, ¿no? En el caso de los millennials y centennials, pues ellos obviamente utilizan cosas digitales, ¿no? En el caso de los centennials, y seguramente que aquí empezaron los millennials, pues la aplicación como la que decía la doctora Verónica en su conferencia
como Duolingo, pues obviamente son aplicaciones para que ellos aprendan idiomas. Ya no están pensando en meterse a un curso de inglés, sino que en Duolingo se meten y vámonos, ¿no? Bueno, también en su momento, pues están las apps como Udemy y otras más por ahí, Coursera y no sé cuántas más que pueda haber, hay muchísimas, para poder hacerse de cursos, ¿no? Ya están muy pendientes de este nuevo curso que ya salió, esa nueva temática. Obviamente es una de sus fuentes principales es YouTube en su momento para poder ver esa parte, ¿no? Parece que Fabiola levantó la mano, me llamó la atención. Fabiola, ¿levantaste la mano? Todo bien, doctor. Muchas Ah, gracias. ok, muy bien. Un Bueno, movimiento involuntario, disculpa. no hay problema. Entonces, esa parte de la tecnología, pues obviamente ellos dicen, irme al salón de clases, pero ¿para qué tengo que moverme desde mi casa hasta mi escuela y meterme a los salones, que ya entré en uno, que ya entré en otro, si todo lo puedo hacer desde mi computadora en mi casa, con todas las comodidades que me dé mi casa? Y ellos están en contra de meterlos al salón y que estén ahí una cantidad de horas con un mobiliario que la mayoría de las escuelas públicas no son acoginados, sino que ya a la segunda hora ya están con dolores, adormecimientos de piernas, lo que sea. Entonces ellos, los millennials y los centennials, son aquellos que en su momento puedan tener esa perspectiva de ayudar y empezar a hacer todo ese trabajo de fuerza para romper a las universidades que existen actualmente de esta manera. No van a pelear por quitar las universidades, más bien están pensando seguramente en cambiar las universidades a un modo de vida actual, siglo XXI, ¿no? Porque de repente en el salón entra uno de siglo XX, que fue nacido en siglo XX, formado en el siglo XX, y quiere que estos nativos del siglo XXI se formen como fueron formados ellos del siglo XX, en una sociedad que ya no existe también. Hay que ser realistas en ese sentido. Bueno, hay rasgos muy asaltantes del adulto en ese sentido, ¿no? Hay que tomar en cuenta que primero hablamos de una plenitud vital, perdón, como adultos, hablamos de una autonomía vital también, o sea, yo adulto, imagínense, existe, hay un síndrome que se llama síndrome de Peter Pan, de personas que no quisieron ser adultos, pero pues quisieron. Es algo contra natura pensar que vamos a detener nuestro crecimiento, ¿verdad? Entonces, pero la mayoría, las personas que asumimos nuestra adultez, pues tenemos una autonomía vital. No, nosotros tomamos nuestras decisiones y asumimos las consecuencias que éstas puedan tener. También nos autodirigimos. No estamos, oiga, ¿para dónde voy? No, o sea, uno mismo ya sabe hacia dónde quiere, cuáles son sus intereses y la forma de trabajo. Juega un papel social, económico y cívico. Esas son de las condiciones para poder conseguir la dimensión social de la adultez. Forma parte de la población económica activa y cumple una función productiva. También corresponde a la dimensión social de la adultez. Es independiente porque decide por sí mismo. La inteligencia sustituye las reacciones instintivas emocionales. Ya no está agarrándose a golpes tan fácilmente, ya lo razona, ya dice, oye, ¿es necesario pelearse para llegar a un acuerdo? Creo que no. Entonces, cambia muchísimo esas perspectivas del adulto. El doctor Adam explicaba que por qué los adultos estudiaban, ¿no? Bueno, es porque tiene un plan de vida trazado, sabe para dónde quiere ir. Yo quiero hacer esto y después quiero hacer esto otro, o sea, ya sé qué tengo que hacer para llegar a esto otro que quiero hacer, ¿no? Entonces, eso básicamente sería. Además, hay 4 intereses, según Adam, para la cuestión de que los adultos se incorporen a la formación. El económico, entre mejor esté preparado, seguramente que ganaré más. La capacitación profesional es algo así como, entre más actualizado esté, podré dar un mejor servicio. Otros porque quieren seguir estudios superiores. Por ejemplo, aquí en México, quiere ser doctor, pues estudia la maestría primero,
sal de la ingeniería o de la licenciatura y luego te vas a la maestría y después te vas al doctorado. O sea, esos pasos implican hacer un esfuerzo previo en ese sentido. También para extender la sociabilidad y relaciones humanas. Yo he conocido jóvenes que llegan como extraños a la maestría y casi a la mitad o después de la mitad ya nos están invitando a la boda, al bautizo, o sea, sucede también. O personas que encuentran ahí a los aliados más estratégicos para poder ofertar a la sociedad un buffet, una consultoría de algo con mejores perspectivas. Bueno, entonces, aquí ya voy a empezar a mencionar algunas cosas de factores psicológicos del aprendizaje. Eso está basado en un libro del doctor Félix Adam, poco conocido. No todo el comportamiento humano se aprende. No todo es dado, o sea, no todo es enseñado. Por eso yo le hacía la pregunta al doctor Cristian. No todo es enseñado. Muchas cosas nosotros las formamos. Aunque, por ejemplo, si los pedagogos podrán recordar a la teoría del aprendizaje vicario de este señor Albert Bandura, que decía que hay cosas que las personas aprenden por imitación, ¿no? O sea, yo veo que mi mamá se pinta, se pone zapatillas, pensando en una niña, pues obviamente por eso se ponen las niñitas las zapatillas, porque quieren imitar a sus madres, ¿no? En caso de los niños, pues ellos incluso toman la postura. Si el papá camina con las manos atrás, el niño empieza a caminar con las manos atrás, una mirada, una actitud. Esas cosas se pueden imitar, pero no todo es dado en ese sentido, ¿no? También en su momento podemos mencionar que los cambios en el comportamiento no siempre resultan del aprendizaje, porque dice una definición, me parece que desde la teoría conductista, de que todo aprendizaje es un cambio de conducta. Bueno, no necesariamente podría ser así tal cual, ¿no? Pero hay cosas de esos cambios que se dan en el comportamiento, pueden ser porque lamentablemente alguien adoptó alguna adicción, o por alguna enfermedad, o por alguna situación de fatiga, de cosas de ese tipo, ¿no? O también en su momento puede ser reflejo de su crecimiento físico. O sea, hay jóvenes que van creciendo y cada vez son más altos y entonces tienen que adaptar a ciertos movimientos porque a lo mejor en su casa, que es pequeña, tenga que estarse acomodando ahí, ¿no? Con respecto a los demás, por ejemplo. Bueno, dice el acto de aprender, algo que sí es cierto y lo hemos dicho muchas veces, es un proceso. Si alguien dice, ¿qué es aprender? Un proceso. Para empezar por ahí, ya lo tenemos. El proceso de aprendizaje, dice acá, sucede cuando el aprendiz lee, estudia, mira, escucha y aplica. Me parece que fue el doctor Anuar quien decía y se quejaba de que los estudiantes ya no toman notas, muchas cosas de tipo, ¿no? Y aún así todavía quieren aprender, ¿no? Hay lecturas que a veces tienen que hacer, pero pues no las hacen y de repente dicen, es que no aprendo. O sea, pues claro, no están haciendo la parte que les corresponde, que sería leer, estudiar, observar, escuchar y aplicar los conocimientos. Están tal vez aquí pasando enfrente de ellos el conocimiento, pero como no están preparados, no están orientados hacia ellos, pues obviamente no se quedan en ellos, ¿no? Entonces, tenemos algunas condiciones internas, por ejemplo, motivación, medio ambiente, disposición, conocimientos previos. Por ejemplo, yo le pongo a los estudiantes la fórmula general de matemáticas, pero no saben de álgebra, no tienen los conocimientos básicos de álgebra. ¿Me lo podrán resolver? Tal vez no. Entonces, tiene que ser acorde esos conocimientos previos para los conocimientos que de manera gradual se van adquiriendo en su momento, ¿no? El medio ambiente, si yo me tocó estudiar el caso de un profesor hace muchísimos años que dejaba un trabajo los estudiantes a realizar dentro del aula y los estudiantes se quejaban, por eso fue que yo supe de ese caso,
se quejaban de ese maestro porque empezaba a caminar alrededor del salón y en donde había muros empezaba a golpear. Paz, paz. Y los estudiantes pues les generaba inseguridad, sentían que había una situación de violencia ahí, ¿no? Bueno, entonces son cosas que pueden pasar. La motivación, lo que sí es cierto, hay muchos autores de motivación, hay muchas formas de motivar, pero ¿saben qué? La mejor motivación es la motivación intrínseca. La persona tiene que saber por qué está ahí y qué es lo que quiere ser, ¿no? En mi generación, nosotros queríamos ser ingenieros civiles, ¿no? Entonces le echábamos ganas para llegar a ser ingenieros civiles. Actualmente yo colaboro en la formación de ingenieros y yo los veo ausentes de motivación. No saben ni siquiera que van a la escuela. Entonces, esa es una situación muy grave, porque entonces quiere decir que no hay motivación interna. Y tampoco es algo de que me tengo que dedicar algún tiempo de mi materia, de mi sesión, para motivar al estudiante. Si él no está motivado, aunque yo me pare de cabeza, no va a ser suficiente. Muy bien, entonces, algunos adultos, dice, se predisponen por una posibilidad de fracaso, miedo, aumento de responsabilidades. Yo ya he dicho en algunas otras participaciones que los adultos no somos una perita en dulce en los procesos formativos. Y una de las cosas que tenemos es que cuidamos no ser mal exhibidos. Si a mí me hacen una pregunta, o si dicen, voy a hacer una pregunta, todo el mundo se esconde. Pero porque no quiere ser mal exhibido, de que no se acuerde, de que no lo sepa. Entonces el adulto vive en un momento así como de angustia por esas cuestiones, ¿no? Entonces, entre menos lo toquemos, para él mejor, porque al final, o ella mejor, porque no lo evidenciamos según sus ideas. Entonces, dice, estar dispuesto para aprender depende del deseo de aceptar el nuevo aprendizaje. O sea, si yo quiero aprender, tengo que estar dispuesto a aprender. Pero si yo estoy viendo todo para todos lados y la persona ya empezó a explicarme algunas cosas, seguramente no voy a aprender, ¿no? Porque quiere decir que no estoy dispuesto a ese aprendizaje. Los adultos, ¿cómo aprenden? Pues aprenden de manera autónoma. Quiere decir que yo, por ejemplo, muchos de ustedes seguramente saben tocar guitarra y aprendieron por sí solos, ¿no? Ese es un aprendizaje autónomo. Quiere decir, antes le decíamos autodidacta, ¿no? Es un aprendizaje autónomo que la persona decidió aprender a tocar un instrumento, por ejemplo, ya basado en lo que sea, un video de YouTube, en un cuaderno de antes que eran tutoriales impresos para aprender a tocar guitarra, cosas así. También podemos aprender entre pares, lo que yo decía, la pedagogía. Este aprendizaje entre pares permite unir fortalezas entre los compañeros para poder aprender. Yo sé mucho de matemáticas, por poner un ejemplo, y el otro a lo mejor sabe mucho de tal tema de economía. Y entonces él me va a orientar en la cuestión de economía, y si él tiene alguna duda de matemáticas, pues yo lo voy a apoyar en ese sentido. El aprendizaje experiencial es un aprendizaje que se da haciéndolo. Por ejemplo, no sé si me vino a la mente, en una panadería, el maestro panadero le explica al aprendiz cómo hacer los bollos para poderlos hornear, ¿no? Bueno, ese sería un aprendizaje experiencial. No necesitó ninguna cuestión teórica, ni de que es que los bollos son objetos redondos que miden tanto por tanto y que tienen un peso aproximado, no, nada de eso. Le haces así, le mueves y ya quedaron los bollos. Usando las TIC, que sería la cibergogía, más en el confinamiento tuvimos mucho que ver con esto, quizás no lo conocíamos con esa palabra de cibergogía, pues aprendemos algunos, por ejemplo, algunos que investigamos, pues es meternos a la web a buscar nuevos materiales y de ahí salen sorpresas tan interesantes. Hoy traigo una que quizás los que han tomado algún proceso formativo conmigo de andragogía, hoy van a conocer algo nuevo, les aseguro. El aprendizaje autodirigido, pues ya lo fomenta la andragogía, y eso sucede porque ya hay un contenido oficial del cual no nos podemos mover, pero nosotros decidimos de qué manera lo vamos a abordar. Tenemos un aprendizaje autodeterminado, que es el aprendizaje que fomenta la eutagogía. Para aquellos que estaban inquietos con la eutagogía,
no es una gran panacea, en Latinoamérica no se puede utilizar, luego explicaría yo por qué, pero por ejemplo la pedagogía es como, a ver joven, tenga esta hojita en blanco y usted va a anotar qué es lo que quiere aprender. La materia se llama psicología organizacional y la persona pone, quiero aprender algo de antropología, quiero aprender algo de no sé qué, no sé cuándo, nada que ver con psicología organizacional, pero porque él lo está determinando en su momento. Tenemos el aprendizaje dirigido, el aprendizaje todavía residual que nos ha dejado la pedagogía. Hay algunos adultos que dicen, enséñame, oye, enséñame cómo hacer esto. No, espérame, ¿por qué no lo aprendes y buscas la manera de aprenderlo mejor? ¿Okay? Esas serían las formas de aprendizaje de los adultos. Tenemos también los principios de la andragogía, por ahí ahorita vi un mensaje, estoy con un ojo a mi presentación y otro a los mensajes que ponen en el chat que me dicen de repente un poquito. Estos son los principios del aprendizaje en adultos por parte del doctor Knowles. Son 6 principios y son la necesidad del saber. En este caso yo necesito como adulto comprender cómo va a ser este proceso formativo, virtual, presencial, en qué horario, en qué fechas, incluso hasta qué recibo al final después de haber aprobado el curso. Si me late, si me gusta, le entro, si no, ¿sabes qué? Pues mejor me espero. También está el autoconcepto, me considero una persona dependiente o una persona autónoma o una persona colaborativa. Eso va a ayudar un tanto en mis procesos de formación. La experiencia previa, de aquí en la andragogía, para nosotros esta experiencia que tienen los participantes, algún jefe de recursos humanos puede llamar capital humano. Este capital humano es valiosísimo y en la andragogía intentamos sacarle el mayor provecho. En la pedagogía le da igual si hay o no hay capital humano, honestamente. Bueno, también tenemos la disposición para aprender. Estoy aprendiendo, pues me quedo, ¿verdad? Esto está muy interesante, lo puedo aplicar en mi ámbito laboral o lo puedo aplicar en mi ámbito familiar. Yo le sigo, ¿no? Y ahí voy a estar porque me gustó este asunto. La inclinación del aprendizaje también tendrá que ver con la logística, con incluso hasta con el mobiliario. Un adulto que diga, hijo, ya me cansé, ya me voy, se va, ya no regresa, ¿eh? Bueno, y por último, la motivación, la significación que yo le pueda dar a este proceso formativo. Generalmente pongo el ejemplo de los médicos, los estudiantes de medicina que cuando se ponen su bata por primera vez, les cae el 20 de la gran responsabilidad que van a tener, ¿no? Bueno, en algunos casos, ¿verdad? Tenemos también en su momento, y esto es algo nuevo, a ver, ex compañeros de procesos formativos, présteme atención acá. Vamos a hablar de principios fundamentales de la metodología andragógica. Ya lancé hace rato el tip que el doctor Félix Adam llamaba metodología andragógica, no le llamaba praxis andragógica. Esto yo creo que surgió entre Manuel Castro Pereira y Adolfo Alcalá. Bueno, esto que voy a presentar es la primera vez que se presenta en un congreso. Esto tiene que abonar, ya habla de los principios de la andar, exactamente, María, así con esos ojos. Entonces habla de la metodología andragógica, pero en la parte general, vamos a verlos, mire, son 3. La primera sería tomar en cuenta la madurez funcional del participante. Obviamente una persona que más o menos está en lo que llamamos normal, pues obviamente va a tener una situación diferente a personas que tengan discapacidades de los diferentes tipos, ya sea de tipo psicomotor, ya sea de tipo psicológica, no lo sé, ¿no? Entonces, esto es un principio que descubrí acerca de la parte metodológica andragógica enunciado por Félix Adam. Otra sería que el adulto estudia en función de sus propios y reales intereses. O sea, no lo voy a obligar a estudiar. O sea, él va a decidir que quiere estudiar, ¿no? Eso es bien importante. Ya, de alguna forma ya lo había yo mencionado en una diapositiva anterior. La otra dice, enriquecer y perfeccionar la experiencia, habilidades y destrezas adquiridas. Que esta experiencia sea exitosa para los participantes. No nomás para el facilitador que diga, hijo, qué bueno soy,
No, sino más bien para los participantes que digan, oigan, lo logré y la verdad que me siento satisfecho por esto. Eso es lo interesante del asunto. Ahora sí, pues hay que agregar, hay que actualizar, compañeros, en su lista de principios andragógicos estos tres. Luego tenemos ya los principios de la praxis andragógica durante la praxis andragógica, que serían la horizontalidad y la participación. La horizontalidad es que todos nos reconocemos como adultos, con diferencias, unos más viejitos, otros más jóvenes, otros con anteojos, otros sin anteojos, etcétera, etcétera. Pequeñas diferencias, pero sabemos que somos o que son adultos. Y la palabra participante de la andragogía, pues no es tampoco es porque a alguien le gustó, sino porque emana de ese principio de participación. Todos los que están conformando un grupo en un proceso andragógico son participantes. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que suceda o cualquier situación que afecte hacia lo que sería el grupo va a tomar decisiones y va a asumir las consecuencias de sus decisiones. El facilitador puede participar, sí, es uno más en esto y nada más tiene voz y un voto igual que todos los demás. Si eso no le es suficiente, pues se tendrá que abstener de hacer su participación. Luego tenemos, por último, de los principios andragógicos, los principios de la evaluación. La permanencia, estoy interesado, le sigo. No estoy interesado, me voy. La progresividad, estoy aprendiendo algo nuevo, sí, le sigo. No, me voy. La criticidad, ese es uno de los principios más complejos dentro de la andragogía para el proceso de la evaluación. En este caso, la criticidad tiene que ver con que el participante pueda hacer un buen proceso de autoaprendizaje de manera objetiva, sin considerar su corazón ni su hígado. Tiene que ser bastante objetivo, ¿no? Y eso es difícil. Es muy común, sobre todo con los millennials y centennials, que digan, uy, profe, es que esto me tardó, me tardé en hacerlo 10 horas. Merezco la máxima calificación porque dediqué mucho tiempo. No dormí anoche, no dormí antenoche. No, merezco la máxima calificación. No, espérame. ¿Funciona? ¿Resuelve el problema? No, pues no puedes tener la máxima calificación. O sea, cuesta mucho trabajo generar este principio de criticidad, que lo adopten los participantes. La practicidad es casi igual que la progresividad y que la permanencia. ¿Me es útil? Adelante. ¿No me es útil? Lo manejo. Dice, ¿cómo se llama principios de evaluación? Sí, estamos hablando de los principios de evaluación. Y el principio de flexibilidad es un principio único que ni en la pedagogía ni en la pedagogía existe. El participante, ya lo dijo el maestro Freddy, mencionó de que el participante es el mayor experto de su propio aprendizaje. Entonces, la flexibilidad tiene que ver con que el participante decide cuándo es el mejor momento para ser evaluado. Ellos lo deciden, ¿eh? Nada de que, no, compañeros, el lunes examen. Oiga, pero no, yo decidí que examen. Muy pedagógico, ¿no? Pero en la andragogía no es así. Ellos deciden. ¿Y cómo lo deciden? Existe un documento que se llama contrato de aprendizaje y aparte de decidir qué evidencias de aprendizaje van a mostrar, cuánto por ciento de calificación puede tener cada uno de ellos, también deciden la fecha de entrega. Yo no lo decido. Claro, hay una fecha tope. No me pueden decir un participante de ahorita, no me puede decir, no, ¿sabe qué, profe? Yo creo que antes del 24 de diciembre ya entrego todo. No, espérame, si este proceso formativo termina en junio, pues ya para qué queremos tus evidencias hasta diciembre, ¿no? Bueno, o sea, eso puede pasar. El adulto que orienta, porque también es otro adulto, o sea, aquí hablamos muchas cosas hacia el adulto que aprende, pero el adulto que orienta, pues también tiene algunas cosas a considerarse, ¿no? En primer lugar, le llamamos andragogo o facilitador. Ya, esas serían las dos palabras nada más. Orientador no, porque se puede confundir con el orientador vocacional, el orientador psicológico, etcétera, etcétera. Nada más andragogo o facilitador, no hay vuelta de hoja. Hay otra cosa que mencionar. En primer lugar, los andragogos, y esto que voy a mencionar, quiero advertir que no estoy pensando que el andragogo es santo o es perfecto, no es Superman, es un ser humano, pero un ser humano más consciente.
Es lo único que yo quiero denotar en estas diapositivas que vienen. Está interesado e inquieto con el mundo que lo rodea. Ya no, de hecho no lo voy a explicar. Se explican solitas. Comunicador y sabedor de la relación con los demás. Un grado de madurez un poquito mayor. Experimentado en los comportamientos y dinámicas grupales. Son importantes para cualquier educador. Por ahí vi un mensaje, no quiero pasarlo por alto, que decían, ¿y por qué no le dan un curso de inducción a los profesores universitarios para que trabajen con andragogía? No. Esa ciencia aparentemente se ve tan simple, pero tiene una complejidad para poderla comprender totalmente. Y necesita un tiempo para poderse transformar de pedagogo a andragogo. Por eso no sería suficiente un curso de inducción. Interesados en las TIC y su aplicación, ya varios han denotado al respecto, ¿no? Desde la primera ponencia por el amigo Osiris hasta las que me han antecedido. Crítico y con criterio propio. Eso es algo importante en la andragogía. Asimilador e integrador de los cambios que debe hacer sin sentirse obligado por presiones externas. Por ejemplo, en este momento algunos quieren transitar hacia la inteligencia artificial, pero oigan, con y sin inteligencia artificial hay muchas cosas que nosotros debemos de incorporar primero. Conocedor de su punto de equilibrio entre sus deseos y aprender y su resistencia al cambio. Cuando hay algo nuevo, sí, debo de tener la capacidad de decir, ¿saben qué? Me doy cuenta que yo soy el que no quiere cambiar. Nada de que empiezan, no, es que esa cosa no sirve, no, es que no, muy pesado, no, es que es muy complicado, no. O sea, debo de reconocer, oye, el que no quiero aprender soy yo, y puede ser retirado, o sustituido. Pero hay que ser honesto en ese sentido. Cree en la educación como un elemento indispensable en el desarrollo integral de la persona. Acuérdense de que promovemos la autorrealización, no nada más contenidos, buscamos que la persona siga creciendo como ser humano, o sea, no nada más en la cabeza, porque no estamos formando eruditos ni sabios, estamos formando seres humanos integrales. Responsable y solidario con el concepto de aldea global y actualmente la Agenda 2030. Buen profesional, optimizador de las habilidades que integran la inteligencia emocional, es bien importante. Muchos colegas no logran desarrollar su inteligencia emocional y de repente, de manera muy sencilla, se enganchan en fricciones con sus participantes o si son desde la parte pedagógica con sus estudiantes. También con clara percepción de su propia capacidad para aprender. Un andragogo debe de quedarle muy claro que es permanente el aprendizaje y no estamos nosotros esperando que alguien nos diga, tienes que aprender algo, No, no, lo hacemos nosotros por naturaleza misma. Sensible al entorno social, persuasivo, dinámico, acepta y respeta al ser humano como tal. Acepta las limitaciones de su trabajo y también estimulador de cambio social. Somos un agente de cambio en serio que hay que considerarlo en su momento, como algo serio. Bueno, entonces, eso es algo que nosotros tenemos como andragogos, ¿no? Bien, entonces, también, otra cosa, vamos a seguir, integrador de las individualidades al trabajo colectivo. O sea, una cosa es que yo me gusta trabajar de manera individual, pero si hay que hacerlo de manera colectiva, pues también. O sea, el mundo no gira a mi alrededor, yo giro con todos los demás, entonces hay que apoyarse unos a otros. Motivador de la iniciativa, no ser de aquellos de, no, eso no, lo que sigue, no. Hay que tener una actitud positiva y propositiva. Consciente de su participación e integración al gremio respectivo. Y una conciencia sería, en su momento, expresiones de tolerancia, expresiones de apoyo, de cuestiones fraternas. Y, por ejemplo, si veo que mi colega no comprende alguna cosa, pues apoyarles, o sea, no nos cuesta nada. Respetuoso de la condición étnica, política de las personas. No todos te van al mismo partido que yo y no todos son de la misma, del mismo origen étnico. Bueno, nos tocó a unos una cosa y otros otras, pero no, por eso soy más ni soy menos. Tolerante con quien lo rodean dentro de un permanente accionar crítico y comprensivo. Afable y cordial. Eso de afable es
Cuesta, pero bueno, no es imposible. Ecuánime e imparcial. Algo que es importante y que da mucha credibilidad al interior de los grupos es la cuestión de que si soy lo más imparcial posible, tengan la seguridad que mi grupo se va a sentir mejor. Pero no, hay colegas que insisten en hacer preferencias entre unos y otros, y tenemos participantes favoritos y participantes que se sienten alejados de uno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en el sentido de mostrar mayor imparcialidad. Humanista, sensible, por ejemplo, llegan de repente, oiga, fíjese que nada más voy a estar un rato porque se acaba de morir mi abuelita. Oye, pues, ¿qué haces aquí? Lánzate, vete mejor a atender las cosas prioritarias, que en este caso son las cosas de corazón. Pues digo, ¿quién puede estar en un salón de clases sabiendo que hace rato falleció su abuelita? Pues no, es algo complejo, ¿no? Bueno, hay que estar empático en ese sentido. Eso sí, enérgico y decidido para enfrentar todas las formas de alineación. Quiere decir que no ser tampoco la oveja negra de la familia, pero tampoco ser de la manada, ¿no? Hay que estar en el punto intermedio donde mi sentido crítico me oriente y pueda yo tomar las mejores decisiones y actitudes ante las circunstancias. Estimulador de la cooperación y solidaridad, ¿no? Dispuesto a establecer relaciones de horizontalidad en su trabajo académico. Nada de que yo soy más y que porque tengo más de esto y más de... No, no, espérame, todos somos iguales. Que tengamos historias diferentes, esa es otra cosa. Estimulador de conductas que permitan a los participantes su integración y adaptación crítica a la comunidad, ¿no? Eso implica, si por ejemplo vamos a una comunidad a intentar hacer un servicio y ven que el facilitador llega y no quiere ensuciarse las manos, no quiere esto, no quiere el otro, pues sus estudiantes o participantes, perdón, van a hacer lo mismo en este caso, ¿no? Promotor de iniciativas y actividades destinadas a la conservación de recursos naturales y culturales. Eso es muy importante. La doctora Verónica ha hecho mucho rescate de las recetas tradicionales, las recetas de las cocineras tradicionales, por ejemplo. Que no se pierdan esos platillos que fueron o son parte de la cultura mexicana, por ejemplo, ¿no? Es bien importante. Consciente de que los problemas de su comunidad son también los suyos. Nada de que vivimos en una burbuja y nadie me toca, ¿no? No, básicamente es importante esa parte. Desde las características psicológicas hay que tener madurez, equilibrio emocional, voluntad. Ahí vayan palomeando que van cumpliendo, ¿eh? Interés hacia su profesión, motivación personal. No esperen que llegue su jefe y le dé, Flavio, vas bien, ahí la llevas, ¿no? O sea, yo sé que voy bien, o yo sé que voy mal, o que me hace falta, o que me sobra, yo lo sé. No es necesario que alguien me lo diga y me tenga que esperar y me sienta yo frustrado o triste porque no sucede. Comprensión de sí mismo, ante todo, perseverante en alcanzar las metas, ¿no? Estimulador de la empatía, ya lo había yo mencionado. Se da el sentido del humor, ¿no? Porque de repente estamos con una cara de palo y nuestros participantes hasta se asustan, ¿no? Y yo digo, si de por sí ya estoy feo y todavía me pongo cara de enojado, pues peor, los espanto y ya no regresan, ¿no? Entonces, una cara amable, por eso yo decía la parte de afabilidad, un sentido del humor que no afecte a nadie, porque no le voy a hacer una broma a un participante, hombre o mujer, y le esté yo intentando burlarme de esa persona. Aguas, no todos tenemos la autoestima en excelente nivel y una broma incluso también puede llegar a ser mal interpretada. Evita la adulación hacia sus superiores, ya dejaremos de ser besamanos, ya tenemos, sí, sé que es mi director, mi directora, pero pues hasta ahí no tiene nada de anormal o de diferente con respecto a mi persona. Confiere a sus juicios el valor de la equidad, debe concebir su propia formación profesional como un continuo, capaz de juzgar el valor concedido al proceso de orientación-aprendizaje hacia un desarrollo continuo de autoaprendizaje. Bueno, actitud vigilante ante los cambios metodológicos, porque pues todo va cambiando. Cuando entramos del confinamiento, al confinamiento, pues muchos compañeros
que se resistían al uso de las tecnologías, pues tuvieron que entrarle, porque si no, ¿de qué manera iban a poder trabajar? En el aspecto de la formación académica, ya estoy casi por terminar, desarrollar sus capacidades de investigación. Si no investiga, la verdad es una persona que va a quedar en el rezago. Concebir los estudios de posgrado como la instancia de mejoramiento y sistematización de su experiencia. Luego dice, reconocer que los planes y programas de estudio, a que ustedes le llaman pensum, son elementos, déjenme mover aquí un poquito, de flexibilidad que necesitamos revisar mínimo cada generación, o sea, no son estáticos ni son sacros, ¿eh? Hay que tener cuidado en ese sentido. También conocedor de las características biológicas, psicológicas y sociales de sus participantes. Opuesto al dogma científico, tampoco la ciencia es la verdad absoluta, hay que estar dudando permanentemente. Tecnológica o religiosa, aquí en México somos laicos, aquí en México la parte religiosa, salvo en las escuelas religiosas, no se toca, ¿no? Yo puedo tener un gran afecto hacia mi fe que profeso, pero pues no la manifiesto en mi salón de clases. Dice, capacitado para asesorar en forma individual y grupal, apoyar a su trabajo en la planificación, impulsor de criterios de autoevaluación y coevaluación, defensor de la libre cátedra. De repente esto se les olvida a muchos colegas. Incorporado a organismos e instituciones que estimulen su autoformación, ¿no? Hay que apoyarse en ese sentido. En pocas palabras, implica un facilitador con esas competencias: comunicativa, técnica o educativa, la tecnológica, ya vimos que en el confinamiento que hay que ir más allá del office, la social, la psicoeducativa, la administrativa, la investigativa y de emprendimiento. De esa manera podríamos resumir todo lo antes mencionado y que está plasmado en esta imagen. Pasamos de diferentes eras de educación según el magíster Antonio Delgado de Puerto Rico, y ahorita estamos parados aquí en la educación 3.0, que son los campos virtuales, y estamos transitando hacia los campos aumentados. El detalle está en que todos estos han estado basados en la pedagogía. Ya mencioné que quedó obsoleta la parte pedagógica, y hay que buscar otras alternativas, y una de ellas podría ser la andragogía en el nivel universitario. Yo he propuesto una universidad andragógica, y esa universidad andragógica, pues al final de cuentas, busca quitar cosas que han dañado la relación directivos, participantes, facilitadores, en el orden que sea, ¿no? O en las combinaciones que sean. Y ya, ahora sí ya voy a terminar. Quiero terminar haciendo esta foda. Y esta fue construyéndose a raíz de comentarios, muchos comentarios como los que leí hoy en el chat. Mire, vamos a ver. Yo reconozco como fortalezas el interés que está despertando la andragogía, ya lo han mencionado varios, la oferta educativa que ya va surgiendo desde el aspecto andragógico, la literatura que ya existe. Yo cuando empecé mi tesis doctoral empecé con un libro nada más. Actualmente ya hay mucha información. Existen las redes sociales para poder difundir sobre la andragogía. Prueba de ello está el grupo de Andrafans, que está creciendo en estos momentos gracias a ustedes. Hay más fuentes de andragogía, ya no son Knowles, Adam, Manuel Castro Pereira, ya no tampoco es Adolfo Alcalá, tampoco es Fabio Castillo, ni Jairo Simonovis, sino que ya hay otras fuentes más, ¿no? Hay aportaciones que se están haciendo, hay algunas de ellas, como la didáctica agógica que presenté en algún momento en el 2021, me parece, y cosas así, ¿no? Como debilidades, tenemos fuentes y productos fakes, le llamé, ¿no? Así como los new fakes, bueno, también hay trabajos fakes. Por ejemplo, encuentro en YouTube varios videos que la verdad dicen una barbaridad y no tienen sustento andragógico. El problema es que si no leemos las fuentes como libros digitales y cosas así, pues nos vamos a tragar esas mentiras que nos están diciendo otros,
o más bien no vamos a decir mentiras, sino que son trabajos mal sustentados. Hay poca difusión todavía al respecto de la andragogía, algunos todavía no la conocen, otros ya la vamos conociendo, y también están las estrategias tradicionales en difusión, ¿no? Las oportunidades que tenemos son los cambios de gobierno. Yo estoy buscando, ahorita que va a haber cambios de gobierno, pues estoy buscando, bueno, primero a ver quién gana y buscar la puerta correcta para poder acercarme y ofertar y decirles, ¿saben qué? Por aquí está el camino de las universidades. Las asociaciones innovadoras que están buscando también incorporar la andragogía, una de ellas es Luisa, una plataforma de capacitación y que es la segunda vez que ella me invita a participar con ellos. Bueno, eso es importante. Libertad de cátedra, ya la había yo mencionado, que para nosotros es muy importante sostenerla. Está haciendo una torre de Babel, está metiendo palabras que, pues bueno, tendríamos que cuidar. Palabras, ya lo mencioné hace rato, el léxico está equivocado, manejamos docente porque es la única que conocemos, manejamos alumnos o estudiantes porque es lo único que conocemos, todavía hablamos de enseñanza en andragogía, esas cosas son la torre de Babel que yo estoy viendo que lamentablemente se está dando. También algo que estoy viendo es que de repente puede haber una andragogía pedagógica, que también sería como algo antinatura, pero que se está dando también, es bien importante. Y bueno, pues lamentablemente ahorita la cantidad de andragogos es poca y pues hace unos días perdimos a uno. Entonces son andragogos menos uno. Y necesitamos ahora que ustedes están escuchando estas ponencias, ojalá que de ustedes salgan los que sigan con esta obra andragógica. Muchas gracias. Al contrario, doctor Flavio, gracias a usted. Por ahí ya aparecieron unos aplausos. Hay algunas preguntas que, si me permite, pues haré, no sin antes también aquí resaltar este comentario que dice: es lo máximo escucharle, doctor Flavio, es muy clara su participación. Gracias. Sin duda, después de todos estos años de dedicar a la investigación, a la observación, al análisis, y como hemos visto en sobre todo en esta última diapositiva, cómo es el seguir dejando ahí lanzando, ¿no? El que todavía hay áreas de oportunidad, esas amenazas, y nutriendo de manera pues muy precisa todo lo que él mismo ha investigado. Entonces, vamos a las preguntas. Dice esta primera: ¿qué pasa si dentro de los equipos de trabajo colaborativo algún adulto se cohíbe y o no desea participar? ¿Cómo se afronta ese reto como facilitador? Como andragogo, intentaría hablar con esta persona, pero si insiste, pues lo dejaría ahí. O sea, va a ver que todos los demás desarrollan cosas y él o ella va a estar volteando a sentirse pues aislado de los demás, ¿no? Al final de cuentas, los adultos van a decir: no, no voy a incorporar para mi equipo de trabajo a esta persona porque pues luego no quiere participar. O sea, uno mismo va haciendo su historia en los salones de clase, en las materias, con los profesores, con los compañeros. Uno lo va haciendo. Gracias, doctor. Vamos a una segunda pregunta que dice: ¿debe evaluar la institución a sus facilitadores para conocer cuáles son las opiniones de los participantes con el fin de mejorar el proceso? Bueno, en el tecnológico donde yo trabajo, tenemos semestre tras semestre evaluación del desempeño docente, así le llaman, no es el nombre que yo le puse. Y entonces los estudiantes o participantes, ahí hay más estudiantes porque mis colegas son parados en la pedagogía, son docentes. Entonces, ahí hacen la evaluación de nuestro trabajo y aparte tenemos una evaluación departamental en donde a través de una rúbrica muy amplia también vemos qué tan cerca o qué tan lejos quedamos en esta ocasión. Bien, gracias. Referente a estos principios de la metodología que hacía mención en alguna de las diapositivas, esta pregunta dice: consulta, la andragogía entonces no solo se basa en 3 principios básicos, y también complementaban, ¿cómo se llaman? ¿Principios de evaluación?
Sí, bueno, yo mencioné que tenemos los principios del aprendizaje de adultos de Knowles. Ahora los principios de la metodología andragógica de Félix Adam, los principios de la praxis andragógica como para diferenciar una cosa de otra, y los últimos, que eran las barritas que estaban ahí de color, son los principios de la evaluación. Obviamente, evaluación andragógica. No sé si eso es lo que estaba preguntando. Me perdí. Sí, sí son ambas cosas en Entonces, relación. no nada más son tres principios, sino que son, ya actualmente serían cuatro bloques de principios, por decirlo así, ¿no? Sí, que es muy importante ir haciendo estas precisiones justo por esto que comentaba, ¿no? Empiezan a generarse nuevos conceptos, ya sea hay una torre de Babel y Sí, en algo que está empezando a crecer. Ujú. algo que es importante mencionar, que no lo dije, lo tenía que anotar y no lo dije, es de que hay que tener en cuenta que los adultos tenemos algo que yo llamo ruido cognitivo. Aquí adentro tengo problemas, tengo situaciones que me generan estrés, ansiedad, depresión, todo lo que ustedes quieran. Entonces, aquí entra algo y sale por acá distorsionado. Entonces, eso intermedio se llama ruido cognitivo. Entonces, también influye considerablemente el ruido cognitivo para poder comprender las cosas. Por eso muchos compañeros decían en confinamiento, es que una cosa es lo que yo le pido, otra cosa es lo que entienden y otra cosa es lo que me mandan, ¿no? O sea, eso es parte de un buen ejemplo de lo que se llama ruido cognitivo, ¿no? Bien, ¿qué más? Gracias. Parece que estamos en tiempo, ¿no? Sí, estamos en el tiempo, así que les invitamos a si alguien tiene alguna inquietud, la haga. Por aquí leía un comentario que a ver si no se quedó Yo muy arriba. estoy leyendo todos los chats de felicitaciones, de reconocimientos. Mi aprecio para cada uno de ustedes, la verdad les agradezco. Eso me motiva a no tirar la toalla y a seguirle, ¿eh? Así que bueno, muchas gracias por sus comentarios. Muy bien, creo que no hay más. Ah, No hay una hay ningún, pregunta ahí. a ver, del colega amigo del doctor Flavio, Freddy Papa, que Ah, también Freddy está Papa, no, todo. no leí, si no, no lo habría yo mencionado. No es cierto, Freddy. Muy bien. Bueno, Dice, bueno, pues ahí léela, está, sí. léela. ¿Sí? ¿Crees que en algún momento exista un doctorado en andragogía o ya hay en alguna universidad? Mira, obviamente lo que hay en todas las universidades, si no es que la mayoría, es una resistencia al cambio. Eso es una realidad. Yo tengo el diseño curricular, lo que sería el pensum nivel borrador de una maestría y de un doctorado netamente andragógicos y agógicos. Entonces, la verdad, el chiste es encontrar el lugar donde implementarla, porque puede haber muchos interesados, pero con la finalidad de véngase para acá y adiós, ¿no? Eso sí es algo real. Pero otra cosa es de que no he encontrado, la verdad, una universidad que realmente esté interesada, uno, y dos, realmente este, esté con sus valores muy bien cimentados. Esos son dos elementos que yo necesito. Pero sí, lo ideal sería ya echar a andar en Guatemala un doctorado en andragogía. Ya, urge. Listo, pues siguen llegando los agradecimientos, los reconocimientos y justo esta inquietud por el doctorado, ¿no? Que en su momento seguro que llegará, es parte de este proceso que la andragogía va teniendo con este arrastre, aquí liderado en gran parte por el doctor Flavio y por todos los que hemos tenido oportunidad de conocer de cerca su trabajo. Y en tanto llega, pues a seguir generando aprendizaje por nuestros propios medios, ¿no? Creo que ahí también es un paso importante, no Creo esperar. que ahí está la clave, y no lo que yo decir, pero ya que lo mencionas, yo preguntaría, ¿para qué quieres un doctorado? Dime qué has hecho en tu maestría o en el nivel de que estés en los conocimientos que tengas. Si ya te has dado cuenta que lo que sabes ya no te es suficiente,
entonces sí pensaríamos en otro nivel educativo. Pero si si nada más es por estudiar y no aplicar, no tendría sentido. La verdad, no inviertan su tiempo si no tienen claro cómo lo van a aplicar. Porque yo creo que lo que necesitamos ahora son andragogos de banqueta, vamos a llamarlos así, ¿no? Andragogos que anden en la calle, en el campo, investigando, esos son los que necesitamos. Y eso se puede hacer a través de un diplomado de investigación andragógica, entonces, o educativo. Entonces ahí eso es lo que necesitamos más, movernos para poder, porque si no estaríamos bajo la idea de enséñame, enséñame, o dame, dame, dame. Necesitamos ahora llegar así como a una reunión de estas y decir, miren, yo traigo 2 kilos de investigación que ya he realizado. Yo traigo otro tanto, y cuando vemos ya es un montón. Eso es lo que necesitamos de todas las personas que han tenido ya contacto de varios años con la andragogía. Empezar a aportar, ¿ok? Muy bien, pues quisiéramos contestar y seguir platicando, pero los tiempos están muy cercanos y ya necesitamos empezar a hacer cambios. Doctor Flavio, ¿para cuándo un diplomado o maestría investigativa de andragogía? Milton, pues ya hicimos uno, ahora hay que hacer otro, ¿no? Yo creo que lo podemos hacer tú y yo, tú la parte de investigación y yo la parte de andragogía. ¿Cómo ves? ¿Le entras, Milton? Dije sí, bueno, y ya lo echamos a andar. Eso, ya Yo dijo tenía que, el policía ahí, no me le puso enter. ya dijo que sí, ya dijo que sí. Muy bien, Milton, ya quedó grabado en este chat para que después nos pongamos de acuerdo, ¿no? Sí, pues vamos a Gloria, avanzar. Gloria, pues, por mensaje de ahorita, Gloria, hay un grupo de Andrafans que se están incorporando ahí. Ahí es donde daremos todas las informaciones de todo lo que vayamos querer hacer con la andragogía y sus alrededores, ¿ok? Agrégate a ese grupo y ahí estarás enterada de todo lo que se vaya haciendo en su momento. Bueno, pues muchas gracias, compañeros, muchas gracias, maestra Fabiola, le agradezco su apoyo públicamente. Gracias, un placer, como lo sabe. Bueno, pues es así como llegamos a este cierre de esta participación. Como siempre, no solo es dar a conocer lo que ya existe, sino abrir nuevas puertas y qué bueno que está este interés en ahora, pues ya están los cimientos, ya el doctor Flavio junto con los doctores que se han ido mencionando, han sido pioneros, pues nos han dejado las bases y es el momento de empezar a seguir construyendo y eso queda abierto a todos nosotros. Ahí está ya el reto lanzado y muchas propuestas acá, que eso es algo que siempre caracteriza al doctor Flavio, ¿no? El ir hacia más, más y más, que siempre se puede. Cerramos entonces con el reconocimiento. Ah, sí, me tocó. Muy Sí le bien. tocó, doctor. Ya se lo ha ganado. Por hoy ya, aparte ha habido otros. Bueno, este es a nombre de la doctora Janet Tiburcio Márquez de la UNAC, otorga el presente diploma al doctor Flavio de Jesús Castillo Silva por su participación como ponente en la conferencia magistral de cierre del Congreso Internacional de Andragogía Adolfo Alcalá, realizado virtualmente los días 24 y 25 de mayo del año en curso, con una duración de 30 horas, Oaxaca, México, mayo 25, y las firmas correspondientes de los coauspiciadores. Así que uno más a esa lista interminable de reconocimientos, un honor, un placer y enhorabuena, doctor. Muchas felicidades por no solo por la ponencia, sino por la organización de este evento que, como ya hemos leído, pues ha sido muy gratificante y de mucha calidad para los participantes.